Vamos a hablar de generación de relevo. Lo primero que pensamos es en qué es una generación. Y tenemos varias definiciones, yo quiero compartir dos. Una generación es un conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales, sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación. La segunda definición de una generación es un conjunto de personas que tienen aproximadamente la misma edad. Entonces, cuando hablamos de generación, déjeme ponerle un ejemplo muy práctico. ¿Cuántos nacieron aquí en el año 1994? Levanten la mano. Yo sé que la mayoría estaríamos hablando de los adultos, ¿no? Tendrían hoy 28 años. La mayoría de ustedes están entre los 15 y los 18 años, quizás uno de 12. Pero el ejemplo lo pongo porque yo nací en esa fecha. Yo nací en el año 1994. Yo soy de esa generación. Entonces mi generación hasta hoy es tan diferente a la de ustedes. Ustedes dirán, pero no se ve tanta diferencia, estamos en el mismo contexto. Pero las cosas que yo aprendí, como yo fui formado, las cosas que yo conocí en mi niñez y adolescencia son tan diferentes a la actualidad. Por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, la comunicación fluida. En mi tiempo era un poquito más complicado. No estamos hablando de tantos años, no me crea tan viejo tampoco, pero es tan diferente a la actualidad. Entonces mi generación está compuesta a partir de 1994 hasta donde estoy. La generación de ustedes, los que nacieron en el 2004, 2005, esa es su generación. En pocas palabras, estamos hablando de las personas que viven o nacen aproximadamente cercanas las fechas, es decir, son fechas muy cercanas. Esa es una generación. Quiere decir entonces que si tenemos personas acá de 60 años, de 50 años, es la generación que se está yendo ya. Pero hay una generación que se está levantando. Entonces, cuando hablamos de relevo, en palabras muy prácticas, lo que estamos tratando de decir es que Dios quiere usar a los adolescentes y a los jóvenes hoy para relevar a las personas que ya se están yendo de esta tierra. No sé si me explico. Lo que Dios quiere hacer es usarte a ti para reemplazar al Señor que está viviendo todavía en nuestro tiempo, pero tiene ya alrededor de 70 años, 60 años. En Nicaragua se jubilan a los 65 años. Quiere decir que el que tiene 60 en los próximos 5 años espera que se jubile. ¿Quién va a reemplazar a ese señor de 65 años? Por eso es que estamos hablando de generación de relevo. Porque se espera que la nueva generación, los nuevos jóvenes, las personas que están aquí, se espera que vengan a relevar a las personas que se nos están yendo. Porque somos transitorios. Entonces yo podría decir, en conclusión, que una generación de relevo sería esto: conjunto de personas que adoptan principios y valores de sus antepasados. Y escúcheme bien esto, para mantenerlos vivos durante su estadía aquí en la tierra. Porque todos tenemos un tiempo limitado. Es decir, que nosotros nacemos, ese es el ciclo del ser humano, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos. Ese es el proceso que todos nosotros pasamos. ¿Qué es lo que viene a hacer la generación de relevo? La generación de relevo viene a tomar principios, valores fundamentales de la sociedad, viene a tomar acciones importantes de los que son mayores para mantenerlos vivos y activos a las próximas generaciones. Una de las amenazas que tenemos hoy en día es que la generación no se está preparando. Y al no prepararse la generación, estamos teniendo problemas con la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que se nos están yendo aquellos ancianos que oraban todo el tiempo, que buscaban a Dios todo el tiempo, que enseñaban a sus hijos a orar en la casa, que enseñaban a sus hijos a depender de Dios, y se está levantando una generación muy distraída.
Una generación muy apartada de la realidad, sino que está yéndose a lugares o a momentos que están tan incorrectos que no van a contribuir a conservar los principios fundamentales de la sociedad. Si Nicaragua todavía mantiene principios muy ortodoxos y conservadores que son buenos, se debe a que todavía hay gente preservando esos principios. Entonces yo te pregunto, ¿ahora sí me doy a entender cuando digo una generación de relevo? Porque lo que Dios quiere es usarte a ti para que puedas conservar y para que puedas mantener firme los principios que tus antepasados te han enseñado. También podríamos decir que una generación de relevo es aquella que no deja morir todo lo bueno que se transmitió por parte de sus antepasados. Una generación de relevo es aquella que, a pesar de que muchos se doblegan y caen, siguen de pie hasta transmitir esos principios y valores a sus próximas generaciones. Una generación de relevo es la que mantiene y sostiene los fundamentos sólidos e indispensables de la sociedad y de la vida cristiana. Si nosotros queremos incrementar el porcentaje de los cristianos en Nicaragua, necesitamos una generación de relevo que mantenga principios y valores cristianos. No queremos que pase lo que está pasando en otros países. No queremos que pase lo que está pasando en Europa, que después de ser la cuna del avivamiento, la cuna de la reforma protestante, hoy en día casi no hay evangélicos, casi no hay reformadores, casi no hay personas que profesan nuestra fe, sino que se llenó de ateísmo, de agnosticismo, se llenó de muchas otras creencias menos de fe. Yo pregunto, ¿qué pasó en Europa? Yo pregunto, ¿qué ha pasado en países latinoamericanos donde se está disminuyendo la cristiandad? Es que estamos carentes de generación de relevo. No vamos a mantener una fe y principios cristianos a menos que tengamos una generación que se pare en la brecha y diga: yo quiero mantener los principios vivos que mis padres me enseñaron para mis próximas generaciones. ¿Estamos aquí? Yo te pregunto, ¿acaso tú te arrepientes de lo que has aprendido? ¿Acaso te arrepientes de la fe que se te ha enseñado? ¿Acaso tú no te gusta todo lo que se te ha transmitido durante todos estos años? Estoy seguro que sí. Pues eso es el anhelo de Dios, que lo que se nos transmitió también lo podamos transmitir a las próximas generaciones. Entonces escuche bien, esto que viene es sumamente importante. Lo que viene aquí en realidad es como la esencia de todo lo que yo trato de decir. ¿Qué es lo que espera Dios de una generación de relevo? Dios espera muchas cosas, pero yo he enumerado 10. Número 1, porque los tiempos han cambiado. Dios necesita una generación de relevo porque los tiempos han cambiado. Yo ya le puse el ejemplo. Las generaciones son tan diferentes en todos los sentidos. La comunicación, la manera de expresarse, las modas y tantas cosas son tan diferentes. Muy, pero muy diferentes. Entonces Dios quiere o necesita una generación de relevo porque los tiempos están cambiando. Número 2, porque las ideas contrarias a la Biblia han tomado un rumbo de mucha aceptación. Desde el año 1780 aproximadamente, el ateísmo ha tomado impulso como nunca. Es decir, que en la actualidad tenemos muchísimos ateos que hace unos 300 años era muy pequeño, era demasiado bajo, pero hoy el número es muy grande. Muchos agnósticos. Está de moda hoy preguntarle a una estrella de cualquier medio de comunicación, preguntarle: ¿y tú en qué crees? Ustedes, los jóvenes que están acá, yo sé que usan redes sociales, ¿sí o no que a la mayoría de la gente que usted sigue le preguntan en alguna vez
¿En qué creen? ¿Por qué? Porque está de moda. Ellos quieren experimentar qué es lo que la estrella cree. ¿Cree en Dios? ¿Es ateo? ¿Cuál es tu creencia? Y muchos responden: soy agnóstico. No creo a menos que me confirmen. No sé si existe Dios, es posible. Sí sé que hay una fuerza detrás de todo esto, pero no estoy seguro. Esas son ideas contrarias a la Biblia, porque la Biblia muestra a un Dios conocido. Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a conocer a un Dios personal. Nunca se trata en la Biblia de justificar la existencia de Dios, porque Dios se manifiesta en la Biblia como un Dios conocido. En otras palabras, que creer lo opuesto a eso son creencias y corrientes antibíblicas. Por eso Dios necesita una generación de relevo, porque los movimientos anticristianos o movimientos doctrinales anticristianos están teniendo aceptación dentro de la población. Número 3, porque hay mucha ignorancia bíblica. En la actualidad, según las encuestas, dicen que las personas usan la Biblia solamente para ir a escuela dominical en toda la semana, pero no la leen en casa. Y cuando la llevan a la escuela dominical solo para leer el pasaje bíblico que el pastor predicó o que el pastor enseñó. Nada más. Pero no la vuelven a usar. El uso de la Biblia en la actualidad está decayendo. Y miren, esto es irónico. Sigue siendo el libro más vendido en el mundo, la Biblia, el libro más traducido en el mundo, el libro más importante en el mundo, pero es el libro que lamentablemente se está dejando de leer. Dios necesita entonces una generación de relevo, porque hay mucha ignorancia bíblica. Dios quiere que las personas le conozcan mediante la Biblia. Número 4, porque vivimos en la era de la posverdad. ¿Qué es esto? La posverdad está de moda en los medios de comunicación. La mayoría de nosotros vemos cosas falsas que parecen verdad y muchas personas lo creen. Y este es un problema muy serio que está pasando. Se presenta una mentira como verdad y la gente lo cree, la gente lo acepta, la gente lo promueve. Por esa razón necesitamos una generación de relevo, y Dios necesita una generación de relevo no para que haya posverdad, sino para que haya una sola verdad y que sea una verdad en realidad absoluta. Número 5, porque la generación actual está más entretenida que nunca. A ver, hablo con personas acá de los 35 años para arriba. Yo sé que tenemos tutores, tenemos pastores. Ustedes lo saben, que la generación de ahora está tan entretenida en las cosas que están pasando en nuestro mundo que antes. Antes había más comunicación, había más contacto, podíamos vernos cara a cara, hablar, comer, conversar. Hoy en día, ustedes lo saben muy bien, lamentablemente muchos están en casa, van a desayunar y no hay comunicación. Están entretenidos en otras cosas menos en las cosas productivas. Y esta generación es peligrosa, porque no está aprovechando el tiempo en lo más importante. Número 6. Escuche bien esto, porque estamos viviendo en una generación de mucha frialdad espiritual. La generación actual es una generación que se volvió en su mayoría insensible a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a solucionar esta problemática? ¿Cómo vamos a resolver esta situación si la generación está insensible a la palabra de Dios? Por eso Dios necesita una generación también. Dios necesita una generación de relevo, porque vivimos en la era donde la ideología de género toma ventaja y se apodera de nuestros niños. La ideología de género es el tema de la tendencia hoy, donde se está promoviendo las diferentes ideologías y pensamientos acerca de la sexualidad. Escúcheme por favor lo que le voy a decir. Nunca en la era de la humanidad la generación se había cuestionado tanto su sexualidad. Y voy a definir, y yo soy muy específico en lo que hablo, porque no me gusta que usted piense otra cosa.
Lo que estoy tratando de decir es que en la trayectoria de la vida que Dios nos ha dado en la tierra desde que existen los humanos, han habido diferentes comportamientos, han habido homosexuales, lesbianas, personas que se identifican con diversas ideologías de género, pero nunca había sido una problemática tan fuerte como hoy en día. Nunca, yo no recuerdo, al menos en mi tiempo, haberme cuestionado mi identidad sexual. Pero hoy en día los jóvenes sí se están cuestionando y se están preguntando. Muchos de ellos están hasta en duda qué son. No están seguros. Quizás no es el caso de todos, pero en la mayoría de las personas se está cuestionando la sexualidad. ¿Por qué será? Porque tenemos ideologías de identidades de género, ideologías sexuales, ideologías que tienen que ver con pensamientos filosóficos totalmente contrarios a la palabra de Dios, y se está metiendo desde la política a toda la sociedad. La ONU, yo hace poco di una conferencia de esto, la ONU reconoce al menos 120 géneros, cuando en la Biblia solo se enseñan 2 géneros, masculino y femenino. Pero la ONU reconoce en la actualidad más de 120 identidades de género. Entonces, como esto es político, se mete a la sociedad, se mete a los lugares. Lamentablemente tenemos a una generación cuestionando su identidad sexual. Y yo siempre digo, levanten la mano aquí, ¿cuántos hombres tenemos? A ver, levántela fuerte. Si usted se cree un hombre, porque eso es lo que es. Entonces me gusta afirmar esto. Ustedes son hombres, ¿sí o no? Son hombres. No se cuestiona. Diga conmigo, yo soy hombre. Con voz de macho. Macho alfa. Levanten la mano las mujeres. ¿Cuántas mujeres tenemos acá? Levanten la mano las mujeres. Ustedes son mujeres, preciosas mujeres. No son otra cosa más. Bajen la mano, por favor. Y no voy a seguir preguntando más porque no existen más identidades de género. Solo 2. Si usted está en cualquiera de otras que la Organización de las Naciones Unidas reconoce, o los médicos antibíblicos conocen o aprueban, eso es contrario a la Biblia. Solo hay 2. Entonces, ¿por qué necesitamos una generación de relevo? Porque tenemos cuestionamiento en esta generación de pensamientos ideológicos que tienen que ver con la identidad sexual. Pero también necesitamos una generación de relevo porque vivimos en tiempos donde se impone el relativismo. ¿Qué es eso, pastor? Hoy en día cada quien defiende su verdad. Y entonces el relativismo nos lleva a pensar, según esta ciencia o esta doctrina, nos llega a pensar que todas las personas tienen algo de verdad y que por ende todas las personas deberían ser aceptadas según su verdad. En otras palabras, no hay verdad absoluta, sino que cada quien tiene una verdad. Y esto está de moda y la gente dice, ¿tú crees eso? Está bien que lo creas, yo creo esto. Entonces el relativismo te lleva a pensar que tú en realidad no tienes una verdad absoluta. Y también es otra pregunta que se pregunta muchísimo hoy. ¿Crees que hay una verdad absoluta? ¿Crees en una sola verdad? Pues la Biblia dice que hay una sola verdad. Y Jesús lo afirmó y él dijo, yo soy la verdad. Entonces Jesús es la verdad y esa verdad es absoluta. Por lo tanto, necesitamos una generación de relevo que pueda defender que hay una sola verdad y es absoluta, que no hay relativismo en cuanto a la fe. ¿Estamos aquí? Ay, es que son musulmanes y mire, yo veo que son buenas personas. ¿No cree usted que también Alá está en el asunto de las deidades? Mire, los budistas, si no le hacen daño a nadie, tienen buen comportamiento. ¿No cree que también esté Dios con ellos, solo que a ellos se le manifestó como Buda y a nosotros como Yahvé o como Adonai?
Solo hay una verdad. Y quien no acepta la verdad absoluta está perdido. Jesús lo dijo. Yo soy el camino. No dijo yo soy uno de los caminos. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fuera de mí nada podéis hacer. Lo siento, pero en cuanto a las creencias de nuestra fe, tenemos que volvernos radicales. Tenemos que volvernos radicales de tal modo que no hay más verdades. Existe una sola verdad y es Cristo Jesús. Eso no se puede negociar. Amén. Entonces escucha bien. También Dios desea una generación de relevo porque vivimos en la era de la agenda progresista, la cual es contraria a la Biblia por sus ideas anticristianas. Si ustedes no están muy al tanto de lo que voy a decir, por favor investigue. La era de la que yo estoy hablando y me estoy refiriendo es una agenda antibíblica que está detrás de todo. Obviamente está dentro de los sistemas políticos. ¿Sabe qué promueven? La agenda progresista, la ideología de género, su punto fuerte. Dentro de allí también promueve el aborto. ¿Usted no se ha preguntado por qué en países tan desarrollados el aborto es legal en toda la nación? También el matrimonio igualitario, porque todo está dentro de la política. Entonces, la agenda progresista es un peligro para la sociedad. Hay hermanos muy religiosos que digan, pastor, usted no diga eso, usted es un pesimista. ¿Cómo va a decir que la iglesia está en peligro? Yo sé que la iglesia jamás se va a cerrar. Yo sé que la iglesia va a permanecer porque es una promesa de Jesús. Pero depende qué tan numéricamente prevalece o está en cantidades, depende mucho de nuestro trabajo. Porque para eso es que Dios nos llama a hacer misiones, para eso es que Dios nos llama a predicar, para eso es que Dios nos llama a evangelizar, porque Dios espera que alcancemos a la generación perdida. Y si no hay una generación de relevo, yo sé que Dios no dejará que su promesa caiga. La iglesia seguirá firme, pero no será igual si se levanta una generación de relevo con principios y fundamentos sólidos para defender la verdad bíblica. Jamás será igual. Estamos aquí. Y número 10, necesitamos una generación de relevo porque muchas personas de la generación presente se han doblegado y han decaído ante el sistema diabólico de la actualidad. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hombres que nosotros mirábamos que defendían la fe, muchos de ellos se han declarado ateos. Estrellas, conocidos, se han vuelto en contra de Dios. Entonces, si alguien más lo hace, Dios quiere levantar a otras personas para que puedan sostener y mantener firme la fe en el Hijo de Dios. ¿Dicen amén? Entonces, al menos yo he compartido con ustedes ahora 10 razones por las cuales Dios necesita una generación de relevo. Habrá muchas más, pero el tiempo no nos da. Pero vea lo que sigue. ¿Qué es lo que espera Dios de la generación de relevo? Y aquí, escúcheme también, por favor. ¿Qué es lo que espera Dios de una generación de relevo? Número 1, Dios espera una generación que agrade a Dios. Mira, yo sé que estamos en una era tan peligrosa donde las personas quieren agradar a los demás y buscan miles de maneras para agradar y llenar las expectativas de las demás personas. Hoy las redes sociales se prestan para esto. Las personas suben una foto y lo que las personas esperan son likes, esperan corazoncitos, esperan me encanta, esperan una reacción. Lo que menos quieren es una carita enojada. Todos quieren aceptación y quieren agradar a las personas. Las redes sociales se están prestando para eso. Entonces, Dios no quiere una generación de relevo que se encargue de agradar a los hombres. Porque si tú agradas a los hombres, es muy probable que vas a desatender a Dios y no vas a agradar a Dios. Porque muchos de los hombres son tan opuestos a la palabra y a las creencias de Dios. Entonces Dios necesita o espera a Dios de una generación de relevo
que agrade a Dios. No importa qué concepto las personas puedan tener de mí. Mira, cuando yo hablo estos temas que lo toqué superficial, yo doy talleres de ideología de género y doy talleres de a la agenda progresistas. Entonces, cuando yo doy estos talleres, yo sé que muchos están incómodos por lo que yo estoy diciendo. Inclusive las redes sociales, porque nosotros grabamos lo que decimos, hacemos cortos y los subimos. Entonces, cuando hacemos eso, personas atacan y dicen las personas: ¿por qué pierde la iglesia el tiempo en eso? ¿Por qué se hablan esos temas? Esos temas no se deberían hablar. Prediquen el evangelio del Señor. ¿Sabes? Porque hay incomodidad cuando se hablan cosas que están pasando en nuestro contexto. ¿Por qué digo esto? Porque la generación que Dios espera hoy es una generación que se comprometa a agradarlo a Él, no a los hombres. Los hombres siempre van a estar en contra cuando tú no estás de acuerdo con ellos. Si tú no lo apoyas, si tú no apoyas su creencia, si tú no apoyas sus ideales, si tú no apoyas lo que ellos creen, entonces habrá mucha disconformidad y no podrán ponerse de acuerdo. La generación que Dios espera es una generación que vaya más allá de agradar a los hombres, sino que le agrade a Dios sobre todas las cosas. No te preocupes tanto por agradar a los hombres. Los hombres siempre estarán inconformes porque no llenamos sus expectativas, porque no les creemos a ellos, porque no los apoyamos a ellos. Y vea lo que le voy a decir también. A veces la iglesia estará en desacuerdo y pleito con las mismas instituciones gubernamentales porque apoyan y aprueban leyes antibíblicas. Gracias a Dios, en Nicaragua todavía no está aprobado el aborto y todavía no está aprobado el matrimonio igualitario. Gracias a Dios. Pero el día que se apruebe, tampoco me diga pesimista, porque para allá vamos, todo está organizado. Todo está organizado. Entonces, como todo está organizado, en cualquier momento eso explota, se legaliza, porque esa es la agenda progresista, que todo el mundo pueda legalizar y aprobar leyes en contra de la Biblia. Ellos no lo enseñan de esa manera. Ellos no dicen en contra de la Biblia. Ellos dicen los derechos de los seres humanos. Porque tú tienes derecho. Y como derecho, entonces tú puedes creerte lo que tú quieras. Si tú eres un hombre y te quieres creer un perro, está bien. Pareciera chistoso, pero eso está probado. Si tú eres un hombre y te quieres creer mujer, está bien. Si tú no te quieres identificar con ninguno de los dos sexos y dices, me siento neutro, también está bien. Porque se pelea los derechos humanos. Amados hermanos, esto no se trata de derechos humanos. Se trata de qué es lo que Dios ha establecido para los humanos. Yo creo en un Dios perfecto. Yo creo en un Dios que ha establecido las cosas correctamente. Dios se comprometió, hizo su trabajo en un tiempo estipulado, lo hizo perfecto. Ningún humano puede venir a decirnos a nosotros que hay cosas que mejorar, que hay cosas que cambiar, que hay cosas que agregar, porque Dios lo hizo perfecto. No se le quedó nada a Dios por fuera. Todo lo hace perfecto porque es un Dios todopoderoso. Entonces no podemos tratar de cambiar las cosas, porque eso no existe. Dios espera una generación que agrade a Dios. Yo espero que la generación que me esté escuchando se comprometa a agradar a Dios sobre todas las cosas, porque eso es lo que Dios espera de ti. Número 2. Dios espera una generación de avivamiento. Y escúchame esto. Cuando hablo avivamiento, muchos de nosotros pensamos en otras cosas. Muchos de nosotros pensamos en manifestaciones del Espíritu. Pensamos en orar en lengua, pensamos en caernos al suelo, pensamos en danzar. Confundimos algunas manifestaciones del Espíritu Santo con avivamiento. Avivamiento no es eso. Eso es parte de lo que se ve en un avivamiento. ¿Sabe qué es avivamiento? Avivamiento es obediencia, no es otra cosa más. Las personas que están en avivamiento cuando viven en obediencia para Dios,
El que está en obediencia para Dios es firme fuera de la iglesia, en el culto, cuando hay alabanza, cuando no hay alabanza, cuando se puede danzar, cuando no se puede danzar. El que está en avivamiento lo hace donde sea, como esté, con quien esté, porque está avivado. Ese es un verdadero avivamiento. No otra cosa más. No otra cosa más. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿tiene una iglesia avivada? Por favor, no vaya a ver si la gente cae, porque yo sé que hay manifestaciones donde las personas caen, porque allí no se resume el avivamiento. Por favor, analice el conocimiento bíblico que tiene la gente, analice su vida, cómo vive para Dios, si es obediente, si vive y agrada para Dios. Fíjese en eso, porque ese es el verdadero avivamiento. Entonces Dios espera una generación avivada. Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el don que hay en ti, el fuego que hay en ti, el cual fue impuesto por las manos de nosotros. Dios espera una generación de avivamiento que se compromete en obediencia. Número 3, Dios espera una generación que tenga mentalidad próspera. Escúchame lo que te voy a decir. Ustedes saben que la situación de Nicaragua, hablando económicamente, es baja. Es una realidad. Es una realidad. Nosotros vamos a un país de Centroamérica, acá cercano, nos vamos a sorprender. Hay cosas que no las tenemos. Vamos a ver un avance, un desarrollo. Aunque yo sé que Nicaragua ha experimentado un desarrollo increíble en los últimos años, gracias a Dios, Dios ha estado allí en esos cambios. Yo sé que Dios está, gracias a Dios, haciendo las cosas extraordinarias en Nicaragua. Yo sé que vamos a más. Pero ¿sabe qué Dios espera de nosotros? Que tengamos una mente próspera. Y escúcheme, por favor. Yo soy muy contrario, y discúlpeme lo que voy a decir, soy muy contrario a esas enseñanzas de prosperidad que solo hablan de eso. Yo creo en una prosperidad integral del Señor. Yo creo que Dios está interesado en prosperarnos en todas las áreas, y obviamente la económica no es la excepción. Dios quiere que estemos bien. ¿Por qué creen ustedes que Compasión hace vocacionales con ustedes? ¿Por qué creen que Compasión está interesado en el bienestar físico de ustedes? Hay CIBID de universidad, hay CIBID de panadería, CIBID de computación. Ayúdenme por favor ustedes, que son los participantes. CIBID de costura, de belleza, de barbería. Gracias, qué bueno. ¿Qué más me ayuda? ¿Ustedes creen que es por cuestión de gastar dinero y que allí quede? Es porque estamos esperando una generación con una mentalidad de prosperidad. No podemos seguir siendo los mismos. Se espera que en los próximos años Nicaragua avance aún más económicamente y que seamos prósperos. Y entre más prósperos somos, mejor vivimos. Y entre más prósperos somos, mejor sociedad tenemos. Y entre más prósperos tenemos, menos ladrones van a haber, porque hay prosperidad en la nación. Entre más prosperidad hay, menos corrupción hay. Las corrupciones vienen, lamentablemente, en muchas de las ocasiones, por falta de ingresos. Y no es que esté justificado, es la realidad. Entonces, escúcheme lo que estoy diciendo. Dios espera una generación que tenga una mentalidad próspera. Piensa, por favor, en tu futuro. Estudia lo más que puedas. Prepárate. Y no te conformes en tu situación, porque Dios quiere verte prosperado. Esa es una verdad bíblica. ¿Estamos aquí? Número 4. Dios espera una generación que transforme vidas. A mí una vez me decía una persona cuando yo enseñé esto: ¿de verdad, pastor, cree que Dios me puede usar a mí para transformar vidas? Pues claro que sí. Y ese es el propósito fundamental de la existencia de la iglesia, la transformación de vidas. Y Dios quiere una generación que transforme vidas, que pueda alcanzar a los perdidos y que le pueda cambiar la vida. A mí me encanta cuando escucho testimonio y me dicen: pastor, yo era un drogadicto, pastor, yo era un borracho, pastor, yo era una persona que le pegaba,
a mi esposa. Era una persona drástica en la sociedad, pero gracias a la palabra, gracias a su ayuda, gracias a la predicación, gracias a sus mensajes, mi vida ha sido transformada, mi vida ha sido cambiada. Dios espera eso de la generación de relevo, que transformemos vidas para su gloria, que hagamos una historia en la sociedad. Dios quiere usarte, pero tienes que entenderlo, por favor. Número 5. Dios espera una generación altamente educada en todas sus esferas. Escúcheme acá. Dios está preocupado por tu educación. Estos temas no se enseñaban antes. Estos temas antes se decían que había que preocuparse por lo espiritual, por lo secular no. Por eso que tenemos lamentablemente una generación que se está yendo. Muchos de ellos no se prepararon. Pero escúchame lo que le voy a decir. Dios está preocupado por nuestra educación. Y si tú quieres saber si eso es bíblico, eso es muy bíblico. Los judíos desde los 3 años comenzaban a educar a sus hijos en todos los sentidos, por etapas, pero prepararlos de tal modo que cuando un niño de 12 años se paraba en un podio, podía enseñar leyes, podía enseñar palabra de Dios, podía transmitir valores, porque pasó un tiempo de educación. Y se esperaba que esos niños se convirtieran en rabinos, se esperaba que esos niños se convirtieran en grandes estudiosos, en fariseos, en sacerdotes. Se esperaba eso, porque Dios siempre estuvo interesado en la educación del pueblo. Y Dios siempre le dijo a los israelitas: eduquen a sus hijos, enséñenles valores, para que cuando ellos fuesen grandes no se aparten del camino. Entonces Dios está interesado en la educación. Y yo cuando digo que Dios espera una generación de profesionales y altamente educada, estoy hablando en todos los sentidos. Dios espera que tengamos conocimientos bíblicos, pero también Dios espera que tengamos profesionales. Yo estoy creyendo que en los próximos 20 años las iglesias van a estar llenas de profesionales. ¿Sabes por qué? Porque si tú no sacas una carrera hoy y tú no estudias hoy, es porque eres haragán. Pero oportunidades hay. ¿Están escuchándome? ¿Cuántas oportunidades tenemos hoy de estudiar en diferentes lugares? Podemos ir a recibir educación. Si no quieres una privada, están las públicas. Estudia, saca profesiones, saca carreras. No te conformes con una profesión, saca otra. Dios espera una generación altamente profesional y educada. ¿Sabes por qué Dios espera eso? Porque la generación incrédula que se está levantando viene altamente educada. Y si tú vienes como antes, que se decía: no importa que usted hable bien, hermano, como que subestimaban el conocimiento. No importa que usted no pueda ni pronunciar las palabras, lo importante es que usted sea lleno del Espíritu Santo. Lo importante es que usted tenga el Espíritu Santo. Eso es lo importante. Yo no digo que no sea importante, yo digo que es importante. Pero habrán personas que no te entenderán cuando le hables de Espíritu Santo. Habrán personas que aunque le hables en lengua no te van a entender. Habrán personas que tenés que hablarle verdades y tenés que enseñarles a ellos conocimientos científicos para que te puedan escuchar. Dios quiere una generación preparada en educación, en todas las áreas. ¿Cómo le vas a hablar a los diputados? ¿Cómo le vas a predicar a los magistrados? ¿Cómo le hablarás a la gente que tiene cargos civiles? ¿Cómo le predicarás a los doctores? ¿Cómo llegarás a hablarle del sacrificio de Jesús a personas ateas? Si ellos estudian mucho, ¿cómo lo harás? Por eso es que Dios espera una generación que sea altamente educada en todas sus esferas. Nosotros podemos ser capaces de predicarle a cualquier persona por muy alto nivel académico que tenga. Dios me ha dado la oportunidad de predicarle a empresarios, a personas que yo digo: Señor,
Hace 10 años yo no lo hubiera hecho. Y usted va a decir, es que el Señor lo llevó allí. Yo sé, pero también ha sido parte de la educación, ha sido parte de la formación, ha sido parte de desvelarse, ha sido parte de estudiar, ha sido parte de estar allí aprendiendo todos los días para ser mejor. Estamos aquí. Necesitamos una generación altamente educada. Número 6. Necesitamos generación de líderes cristianos políticos. Y yo sé que esto le va a incomodar, no se preocupe. Siempre que lo enseño se incomoda. Pero ¿sabe por qué a veces estamos en situaciones difíciles políticamente? Porque no tenemos líderes cristianos. Ay, pastor, la política es del diablo, pastor. ¿Sabe qué significa la palabra política? Alguien que sabe, literal, le voy a decir el significado literal de la palabra política: el arte de dirigir. En un sentido estricto, yo como pastor soy un político porque dirijo a la grey del Señor. ¿Me están escuchando? Entonces, ¿a quiénes queremos allá en los puestos de gobernación? Gente cristiana, que cuando promuevan leyes como el aborto, cuando promuevan leyes el matrimonio igualitario, cuando promuevan leyes de la eutanasia, cuando promuevan leyes contrarias a la Biblia, los cristianos digamos ahí: yo como encargado de esta área, en mi autoridad, no estoy de acuerdo con esa promoción de ley, no estoy de acuerdo en ningún sentido, porque viola los principios tradicionales cristianos que hemos tenido como nicaragüenses. Nuestra nación tiene que llenarse de gobernantes que teman a Dios, que amen a Dios. Necesitamos personas que se comprometan. Tampoco crea que el que llega a la política se corrompe. No, hermanos. Hay personas que aman a Dios de corazón que no lo harán porque están comprometidas con Dios, tienen convicción. ¿Acaso tú no crees que Dios te puede usar en cualquier lugar? Ay, usted dice, pastor, eso es antibíblico. ¿Y Daniel qué era Daniel? ¿Qué era Daniel? ¿Qué era José en Egipto? ¿Verdad que lo saben? Eso no es antibíblico. Lo que pasa es que antes no se predicaba. ¿Por qué 7 años fueron de vacas gordas? Porque estaba José. Y José estaba, y Dios estaba con José. ¿Por qué Daniel, en el tiempo de Daniel, la nación prosperó? Nación pagana. Egipto también. ¿Por qué prosperó? Porque habían hombres de Dios. Donde está el consejo de Dios en una nación, las cosas son diferentes. Por eso estoy diciendo, necesitamos una generación que se meta en los lugares de la política, pero que no se metan para robar ni hacer corrupción como ha pasado, sino para que se metan a defender las verdades del Dios eterno, y que se metan y se comprometan para vivir para Dios y enseñar a la generación principios y valores. Estamos aquí, por favor no se vaya, que esto está muy importante. Número 7. Necesitamos una generación que haga uso de los diferentes medios de comunicación. Levanten las manos aquí, ¿cuántos tienen Facebook? Voltéenlo a ver, por favor. Miren, aquí nadie tiene Facebook. Voltéenlo a ver. Démosle un aplauso a esta gente porque no tiene Facebook. Felicitémoslo. Yo sé que nadie les creyó. Es un sarcasmo. Porque hoy todo mundo de la generación jóvenes ya tiene Facebook. Y gloria a Dios, yo sé que hay excepciones, yo sé que hay personas que del todo no tienen, pero son contadas, una excepción. Porque en el mundo tenemos el 73% de la población en el mundo ya tiene redes sociales. En los próximos años todo el mundo estará conectado. Pero escuchen lo que le estoy diciendo. ¿Por qué yo digo que Dios está esperando una generación que haga uso de los diferentes medios de comunicación? Porque Dios quiere que usted
pueda predicar su palabra en las redes sociales. No para que usted esté haciendo bailes tontos que a veces salen en TikTok, que se aprenden las canciones de tendencia. A ver qué tendencia hay hoy. Vamos a hacer, no sé, yo ni sé hacer eso. No para eso. No para subir una foto. Las muchachas suben una foto, algunas, y luego de publicar, luego de tomarla, publican y dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O para Dios no hay nada imposible. Yo digo algo: la mayoría de la gente no vio el texto. La mayoría de la gente vio otro lado. Eso está de moda. Cristianos haciendo uso de redes sociales para hacer tonteras. ¿Sabes? Si tú vas a usar redes sociales, sácale provecho. Mira, yo estoy usando redes sociales pero al máximo. Tú puedes buscarme donde quieras. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, hasta ahí. Búscame como Pastor Lester A. Dávila y por favor ve el contenido que está ahí. Ahí no sale el pastor haciendo bailecitos ni quiebres, ni haciendo, es que usted es pastor. Yo soy un humano también y tengo derechos, ¿sí o no? Pero estoy aprovechando las redes al máximo. Yo no estoy allí publicando. Me siento deprimido hoy. O caritas llorando. Perdió Argentina. Imagínate. El pastor, el Facebook es mío. Yo sé que es tuyo. Solo te estoy aconsejando que lo uses bien. ¿Cuántas personas tienes allí? Yo siempre digo, ¿quiénes son tus amigos? Miren, yo me asusto. Yo tengo amigos que cuando yo voy a sus perfiles, tienen amigos árabes, amigos de Japón, la nueva oleada esta de los coreanos, amigos coreanos. Un día le pregunto a una persona, ¿tú lo conoces? Digo, no, pero si me manda la solicitud, ¿qué quiere ser mi amigo? Otros por ahí tienen conversaciones no muy adecuadas. Pero escuche lo que le voy a decir. Sea cual sea la red social que usas, úsala con propósito. Número 8, con esta termino. Habrá muchas cosas que decir, pero no tenemos tiempo. Número 8. Dios espera una generación que conozca y defienda la verdad bíblica en cuanto al relativismo y la ideología de género. Judas, versículo 3, nos llama a contender por la fe, pero no una contienda pasiva. El original nos llama a ser agresivos en cuanto a la defensa bíblica. También hay algunos comentarios por ahí que dicen: usted no puede andar defendiendo la Biblia porque la Biblia se defiende sola. Vaya, mire, qué pensamientos filosóficos tan grandes que se le viene a la gente. Digo, si la Biblia se defiende sola, ¿por qué la predicamos? ¿Por qué la hablamos? Porque la Biblia es un libro como todos los demás, solo que cuando la abrimos tenemos palabra de Dios, pero la palabra de Dios necesita hombres que la puedan defender, que la puedan predicar, que la puedan enseñar. ¿O acaso sus Biblias les hablan solo a ustedes? Usted puede leer, pero a la misma vez está interpretando y haciendo lo propio. Pero para que otros más escuchen, usted necesita hablarla. Cuando yo digo que Dios necesita una generación de relevo que defienda los principios bíblicos y que vaya en contra de la ideología de género, en contra de la agenda progresista, en contra de los pensamientos anticristianos, Judas dice que vamos a contender por la fe, por la fe ardientemente.
Alguien dice, no, pastor, es malo contender. La Biblia dice que es pecado contender. Porque a veces el contexto en el cual se dice el texto no se entiende. Pero cuando leemos, en realidad su contexto lo entendemos. Dios no está en desacuerdo que los hijos de Dios defendamos los principios y los valores cristianos establecidos en la Biblia. Necesitamos una generación fuerte. Para esto necesita conocimiento bíblico. Para esto necesita llenarse de Dios. No una generación distraída, no una generación perdida, no una generación conformista o que esté en confort. Necesitamos una generación que esté llena de conocimientos, llena en todos los sentidos de conocimientos para poder defender la palabra de Dios. Que cuando alguien ataque la fe podríamos decir nosotros y hablar fuertemente en nosotros y decir, esto es la verdad, porque la verdad está en la Biblia. No hay otra verdad más. ¿Estamos aquí? Entonces yo voy a terminar con esto. Yo podría decir mucho más. Mira, yo necesito 2 horas para estar en talleres con ustedes, pero no hay tiempo. Yo solo quiero decir lo siguiente. Dios te quiere usar. Mira, tú vas a decir, pastor, a mí, en mi contexto, que no puedo hablar, que no puedo expresarme, que no puedo dirigirme a las personas porque entro en pánico. A mí, a usted le estoy hablando. Es bíblico, porque Dios ha usado aún los que no pueden hablar. Y Dios ha usado a personas con diferentes discapacidades físicas. No es una limitante. Dios te puede usar. Y si tú has venido a escucharme aquí, has venido a este lugar, yo te quiero decir, tú eres capaz y competente para que Dios te pueda usar. Tu autoestima tiene que estar muy en alto, porque tú eres un hombre valioso, eres una mujer valiosa, tú eres una persona importante, porque eres un ser humano. Y Dios te puede usar para esta generación. Entonces, si Dios está haciendo eso y te está llamando a eso, solamente hay una cosa que Dios te pide a ti. Una cosa, nada más. Me gusta esto. Cuando Dios está frente a ti, puedes imaginártelo. Si de la distancia entre vos y Dios hay 1000 pies, hipotéticamente hablando, entonces Dios va a dar hasta donde tú estás 999 pasos. Y tú solo vas a dar un paso. ¿Y sabes qué es? Decisión, voluntad. Estar dispuesto a decirle, Señor, yo quiero. Es lo único. Que no tienes dinero ahora, no te importe eso, Dios te provee el dinero. Que no puedes hablar ahora, Dios te puede hacer hablar. Que tú no puedes porque te da pánico estar delante de un auditorio, Dios puede quitarte eso. ¿Tú crees que yo inicié predicando sin temor a las personas? Todos iniciamos con miedo, con sudor. Ahí están los pastores cuando iniciamos el ministerio y nos dan una iglesia. Dios mío, ¿a qué nos metimos? Y temblamos, pensamos. Nadie que ejerce un liderazgo ha estado capacitado anteriormente para hacerlo. Voy a repetir esto. Nadie que ejerce un cargo en cualquier ámbito ha estado preparado y capacitado en ese momento para hacerlo. En el camino Dios lo prepara. En el camino Dios lo prepara. Entonces, si tú quieres ser usado por Dios, solamente necesitas disponerte. Yo pregunto, ¿tenemos personas dispuestas aquí que quieren servir a una generación carente? Pregunto, ¿habrá alguien que diga, pastor, yo quiero?
porque yo quiero servir a mi generación. Si tú estás dispuesto a hacer eso, yo quiero que tú levantes tu mano. Mira, yo no te estoy llamando a que seas cristiano ahora, te estoy diciendo que si quieres servir a la generación en todos los sentidos, y si lo haces con la fe en Cristo, mucho mejor. Pero yo solo te estoy preguntando si tú quieres servir a esta generación. Levántame tu mano, por favor, y diga: pastor, yo quiero servir a mi generación. ¿Será que pocos queremos hacerlo? Y el resto no quiere servir a la generación. Que se muera la generación, que se mueran los principios cristianos, que aprueben el aborto, que aprueben el matrimonio igualitario. ¿Eso quiere? Entonces levanta tus manos y di: yo quiero una generación diferente. Dilo conmigo más fuerte: yo quiero una generación diferente. Y yo seré parte de ese cambio. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, oh Dios.